Hola, ¿cómo están? Estamos en Matemáticas Financieras, en la unidad número 2 de interés compuesto, en la parte que se maneja las progresiones geométricas. Habiendo revisado anteriormente la definición de progresión geométrica, un caso particular y lo que son varias fórmulas que se utilizan y ejercicios con ejemplos, vamos ahora a la parte de el trabajo con una fórmula para la suma de los primeros n términos de esta progresión geométrica. Lo primero que vamos a hacer es la deducción de la fórmula. Muy sencillo. Los n términos de una progresión geométrica están dados por a subíndice 1, a subíndice 1 por r, a subíndice 1 por r al cuadrado, por r al cubo, r a la cuarta, etc., terminando con a subíndice 1, r a la n menos 1. Por lo tanto, si yo quiero sumar todos estos términos, me da la s subíndice n igual a cada uno de estos términos unidos por signo más. ¿De acuerdo? Ahora, voy a multiplicar ambos miembros de esta ecuación anterior por menos r. Si yo multiplico ambos miembros, no estoy alterando la igualdad. Y entonces voy a obtener menos r por Sn, aquí está, y cada uno de estos multiplicado por menos Rn. ¿De acuerdo? Menos R menos R. Ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, la S subíndice n en suma y la menos R subíndice n con signos menos, observen que si las estoy sumando va a haber cancelaciones. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? El primer miembro sería Sn menos RSN, subíndice, y con las cancelaciones en los segundos miembros, tendría nada más a subíndice 1 menos a subíndice 1 R, y tengo entonces la posibilidad de en estos dos elementos sacar el S subíndice n como un factor común. ¿Y qué podría hacer? A la hora de tener este elemento multiplicando, me lo puedo llevar a el segundo miembro dividiendo y acabo entonces de deducir la fórmula para la suma de los primeros n términos. Sn es igual a subíndice 1 que multiplica a 1 menos r a la n entre 1 menos r. Ahora, fíjense bien, esta fórmula que acabamos de trabajar ahorita se utiliza cuando la r, o sea, la razón común, tiene un valor menor que 1. Cuando la r tiene un valor mayor que 1, se hace un ajuste, que aquí está la explicación, y voy a obtener una nueva fórmula que se llama ahora S subíndice n, es a subíndice 1 multiplicado por r a la n menos 1 dividido entre r menos 1. La que me va a dar la clave para saber qué fórmula utilizar es el valor de la razón. Razones menores que 1 es esta. Razones mayores que 1 es esta. Y estas ecuaciones no son válidas para r igual a 1, porque si ustedes observan, el término del denominador se cancelaría. Por lo tanto, para cuando tengo yo progresiones geométricas cuya razón es igual a 1, se trabaja con esta fórmula de S subíndice n es igual a n, que es el número de términos que voy a estar sumando, multiplicado por a subíndice 1. Y pues es importante determinar que la suma S de una progresión geométrica de tipo infinito, ¿sí?, que no termina, está dada por esta formulita. S es igual a dividido entre 1 menos R. Y aquí la R va a poder tener valores desde menos 1 hasta 1 para que yo pueda trabajar ¿con quién? Con esta fórmula. Desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Y en matemáticas financieras
Estas progresiones de tipo infinito se utilizan mucho en situaciones que incluyen perpetuidad. ¿Cuándo qué? Cuando las anualidades, por ejemplo, continúan de manera indefinida, pasan y pasan los años y se siguen cobrando estas rentas. Ahora vamos a manejar ejemplos de sumas de progresiones geométricas y planteamos un primer ejemplo que dice calcule la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Es 2 menos 4 más 8 menos 16. Lo primero que estamos planteando aquí es, no nos dijeron si era una progresión geométrica o una progresión aritmética. Voy a pensar que tengo que decidir a cuál grupo pertenece. Si trabajo con una progresión aritmética, sería el de adelante menos el de atrás, que sale 6. El de adelante menos el de atrás, esto ya lo habíamos revisado, pero fíjense que en la primera pareja me sale 6, en la segunda pareja me sale 12, esa resta. Por lo tanto, no es una progresión aritmética. Ya puedo entonces asegurar que es una progresión geométrica y voy a trabajar con la razón, no con la diferencia. Y es dividir entonces el de adelante entre el de atrás. Haciendo las opciones que tengo aquí, veo que la razón es constante, que me sale un menos 2 siempre y por lo tanto acabo de estar asegurando que esto se llama una progresión geométrica, ¿sí? Y me están pidiendo la S subíndice 10 porque son los 10 primeros términos de la progresión. Como la R, que es la razón, es menor que 1, es un menos 2, voy a utilizar la fórmula que está planteada aquí arriba, que es justo esta. Sustituyo mis datos con el A subíndice 1, que es 2, y la R, que es un 2 elevado a la potencia décima, ¿sí? Y cuidado, la R está como negativa, por lo tanto tengo que tener mucho cuidado en los cálculos que estoy trabajando, ¿sí? Un menos 2 elevado a la décima potencia me queda positivo. Por lo tanto, este positivo multiplicado por este negativo de aquí adelante, por eso me queda un signo negativo aquí. Y haciendo las operaciones acabo de encontrar que la suma de esos primeros 10 términos es menos 682. Voy a trabajar ahora con otros problemas más o ejercicios. Dice, se desea obtener la suma de los 25 primeros términos de una progresión geométrica, pero no nos la dan. Nos manejan que el término 15 es 2 y que el término 18 es 16. Ahora, lo primero que voy a buscar es cómo se llama la R para, en base a eso, determinar qué fórmula utilizar, si es R mayor que 1 o R menor que 1 o R igual a 1. Si trabajo con el término 18 y 15, puedo hacer lo que hemos estado planteando. El término 18 sería el término 15 multiplicado por la R al cubo, porque 15 con 3 me están sumando este 18, ¿sí? Entonces, el término 18 se llama 16 y el término 15 se llama 2, por lo tanto, sustituyo 16 aquí, este 2 ya sustituido pasa dividiendo y la R la despejo con la raíz cúbica. De tal manera que acabo de descubrir que la R entonces se llama 2. Y tendría que utilizar la fórmula de R mayor que 1. Si observo la fórmula, necesito no solamente la R, sino necesito el A subíndice 1. Por lo tanto, voy a buscar ese A subíndice 1. ¿Cómo? Pues con el término más cercano al 1, que es el 15, con la R elevada a la 14. Para que 1 y 14 me den este 15, o bien también podría trabajarla con el 18, pero entonces aquí la R tendría que ser un 17 para que junto con este 1 sería el 18. Trabajo con esta que es más sencilla, sustituyo el 2 de la razón, pasa dividiendo esta potencia y cuando trabajo en una división de la misma base, se restan las potencias y observo que me queda 1 sobre 2 a la 13, que haciendo esta operación obtengo esta cantidad en notación
científica, que la puedo dejar así o trabajar en lo que se llama la fracción, que es 1 sobre 2 a la 13, que es 8192. Y ya teniendo este dato de la A subíndice 1, sustituyo, trabajo con el 2 elevado a la 25, que es la n, menos 1 entre 2 menos 1. De tal manera que este dato es este mismo de acá, y hago las operaciones que me están indicando, y llego a que la suma de los 25 primeros números me da este dato, que como tengo un punto 999, lo puedo llevar a 4096 en una aproximación. El tercer problema, estamos preguntando cuánto suman los primeros 12 términos de esta progresión. Miren, lo que observo es que no me la dan completa. Me dan un término intermedio que no conozco. Pero no importa. Acabo de encontrar que A subíndice 1 es 3 y que el A subíndice 3 es 1/3. Por lo tanto, voy a relacionar el tercer término con el primero bajo la relación de que 1 más 2 me da este 3. Sustituyo datos. Acabo de encontrar que r cuadrada es esta división, y observo entonces que si yo tengo esta r cuadrada que es 1/9, ¿sí? Esta r cuadrada que es 1/9, lo que encuentro entonces es, voy a buscar, aquí es 1/9, voy a buscar ahora la raíz cuadrada de 1/9, que se llama 1/3, ¿de acuerdo? Porque son 1 por 1 la pongo en la parte de arriba y 3 por 3 lo pongo en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Sabiendo que la r vale 1/3, entonces uso la fórmula de la r menor que 1 y sustituyo los datos. Sé que la A subíndice 1 vale 3, no tengo que hacer el cálculo que hice anteriormente. Sustituyo, hago operaciones y encuentro entonces que la suma de los 12 términos es 4.49999, que yo puedo aproximar a 4.5. El siguiente problema que vamos a revisar nos dice, encuentra el 10º término y la suma de esos primeros 10 términos de esta progresión que vamos a determinar que es geométrica. Tengo mi A subíndice 1, me están preguntando el A subíndice 10 y el S subíndice 10, ¿de acuerdo? Encontrar el 10º término y la suma de esos 10, para lo cual empiezo buscando la R. Divido el de adelante entre el de atrás, el de adelante entre el de atrás, y observo que esa división es una constante que me da entonces 1 más 0.04 elevado a la menos 1, porque se restan los exponentes, menos 2 menos menos 1. Me queda menos 1. Observo que la R es menor que 1. Si yo hago este cálculo me queda menor que 1. Y esto me determina la fórmula a usar, que sería entonces esta. Pero necesito el término A subíndice 1, que podría yo trabajarlo con el primer término, ¿sí? Y multiplicado por la razón a la 9ª potencia. El término A subíndice 1 ya lo tengo desde el principio, pero estoy necesitando, como parte de la pregunta, el A subíndice 10. Por lo tanto, sustituyo A subíndice 1 multiplicado por la razón elevada a la potencia 9. Aquí tengo potencia de potencias, que me queda entonces elevado a la menos 9, ¿sí? Se multiplican los exponentes, y cuando yo multiplico bases iguales, se suman los exponentes, por eso me queda la menos 10. Acabo de responder la pregunta de encontrar el 10º término. Y para la suma de los primeros 10, determinando que la R es menor que 1, uso la fórmula adecuada, sustituyo, hago los cálculos pertinentes, cuidado con las operaciones con las potencias, y determino entonces que la suma de esos primeros 10 términos me queda 8.11. Siguiente problema. La progresión geométrica tiene un término 1 que se llama 80, un término subíndice n que se llama 5/4, una R que se llama 1/2, y me están preguntando justo que determine la n, el número de términos, y la suma de los 7 primeros términos. Saco mis datos y
¿qué utilizo? Que mi término A subíndice n se llama A subíndice 1 R elevado a la n menos 1. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el 80, poner la R elevado como base y voy a ir despejando mi incógnita que tengo aquí arriba. Este 80 que está multiplicando pasa dividiendo, hago el trabajo con la división que es producto de extremos arriba y producto de medios abajo, y todavía observo que tengo el 1 medio elevado a esta potencia. Cuando hago esta operación, detecto que la incógnita está en el exponente. Y esto que se revisa en matemáticas básicas, lo vamos a recordar ahorita. Si yo quiero despejar una incógnita que está en el exponente, trabajo convirtiendo esta ecuación en una ecuación logarítmica. Si le pongo logaritmo natural en ambos lados, no altero la simbología de la igualdad para poder ocupar la propiedad de los logaritmos que dice que si tengo un exponente, lo puedo bajar adelante multiplicando, dejando entonces el logaritmo de la base. Este logaritmo de la base se puede calcular, lo puedo traer dividiendo y nada más tengo me queda en este lado el n-1, que este menos 1 pasa sumando, porque esta división es exacta, es un 6, pasa sumando y acabo de encontrar que la n que me están preguntando es 7. Y justo, pues me están preguntando la suma de esos 7 primeros términos. Como la r es un medio y es menor que 1, utilizo esta fórmula sustituyendo datos y encuentro el valor de la suma en esta cantidad. Lo que voy a trabajar ahora es entonces otro problema en donde me están diciendo que es una PG y me dan estos datos. El T3, el T6 y me están preguntando el T8 y la suma de los 8 primeros términos. Lo primero que tengo que sacar es la R. Así como en progresiones aritméticas con lo primero que trabajaba era con la D, aquí voy a buscar la R. Sabiendo que tengo el T subíndice 6 es T subíndice 3 que trabaja multiplicando a la R al cubo para que 3 y 3 me den este 6. Sustituyo los datos que conozco, despejo dividiendo y sacando la raíz cúbica de 64 obtengo que la R se llama 4. ¿Sí? Una vez que tengo la R que se llama 4, yo ya puedo sacar la T8. ¿Cómo saco la T8? Con esta formulita que me dice que T8 es T subíndice 6 por R al cuadrado. Entonces, perfecto. Tengo la T subíndice 6, la R que acabo de encontrar que es 4 elevada al cuadrado y obtengo el T subíndice 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué más necesito? Pues no tengo, voy a sacar entonces ahora la S subíndice n, que sería la S subíndice 8. Lo que necesito entonces es encontrar el primer término, porque voy a usar esta fórmula. Acabo de detectar que la R es mayor que 1, por lo tanto esta es la fórmula que necesito, pero me está faltando el A subíndice 1, que en esta nomenclatura se conoce como T subíndice 1. Pero no importa, la puedo sacar con el T subíndice 3 que me dieron originalmente, sabiendo que si este 4 elevado al cuadrado está multiplicando esta T1, pasa dividiendo y acabo de encontrar que mi primer término es 0.5. Sustituyendo este dato junto con la R elevada a la potencia 8, hago cálculos y tengo entonces la suma de los 8 primeros términos dado en 10.992.5. Tengo otro problema que dice, se pretende obtener el término 16 y la suma de los primeros 16 términos de esta progresión geométrica, donde cada término es 5% mayor que el anterior y el primero es 80. Me están dando A subíndice 1, piden A subíndice 16, S subíndice 16 y me están diciendo que es un 5% mayor que el anterior. ¿Esto para qué me sirve? Para deducir que la R es el anterior más el 5% llevado en decimal. Por lo tanto, la R se llama 1.05, que lo puedo también deducir de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sacar
ahora el A subíndice 16. Pues sacando el A subíndice 1, que me lo están dando con el 80, y trabajando con la R elevada a la 15. Sustituyo, saco datos y acabo de encontrar el A subíndice 16. Como la R es mayor que 1, trabajo con la fórmula en la sustitución de los datos, trabajando la R como 1.05 elevada a esta potencia que es 16, hago operaciones y encuentro que la S subíndice 16 me da esta cantidad. Más adelante veremos un poco más de problemas de aplicación de estos conceptos. Muchas gracias.